Hola, ¿cómo andan todos? Otra semana más, un lunes, que estamos acá en el taller un poquito haciendo algunas cosas. Y bueno, tratamos de hacer esta conversación que venimos teniendo hace un tiempito, que a veces es lindo a veces compartir algunas cosas, responder algunas preguntas y seguir haciendo ese vínculo que tenemos entre ustedes y nosotros. Y que siempre está bueno, digamos, enriquecerlo con algunas cosas que uno sabe, con algunas cosas que uno fue aprendiendo. Y bueno, siempre agradeciendo el apoyo que dan, digamos, el estar ahí, el ver los videos, el dejar sus comentarios, el darle el me gusta o no me gusta. Eso está bueno porque eso no, siempre es bueno sentir, digamos, que el trabajo que uno hace llega de alguna manera a ustedes, que deja alguna enseñanza. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. En esta charla quisiera agradecer a mucha gente, sobre todo como han mencionado en los comentarios, aquellos que no hacen comentarios, pero que están ahí siempre viendo los videos. Bueno, les agradezco muchísimo por estar ahí, porque digamos, el crecimiento que ha tenido el canal, sí es verdad, ha aumentado muchísimo, es algo que no nos esperábamos de nuestra parte, sino que es Siempre les comentaba que este taller digamos, está en una ciudad muy chiquita y realmente no nos dedicamos al 100% en la tornería, sino que más bien es teniendo algunas máquinas, herramientas, aplicamos lo que fuimos aprendiendo durante este tiempo y tratamos de compartirlo para aquellos que están, digamos, arrancando, que quieren, a veces tienen algunos problemas con alguna máquina, alguna pieza, abrirles un poquito la cabeza y sobre todo usar la imaginación, el poder mejorar las técnicas, el poder emplear otras herramientas, el saber que existen otras herramientas también, que todos empezamos desde abajo y que sobre todo siempre los comienzos son difíciles, porque a veces uno no tiene todas las herramientas, no tiene todo el conocimiento, pero que todo se puede llegar a alcanzar, todo se puede perfeccionar y nunca uno deja de aprender. Eso está bueno y siempre es interesante el sentir ese anhelo o ese hambre por seguir aprendiendo o por seguir adquiriendo algunas nuevas herramientas. Siempre eso es lo lindo de la vida del taller, siempre tener las ganas de seguir aprendiendo, de seguir aplicando en el trabajo y sobre todo si viene con más trabajo o con un cliente satisfecho o con el dinero bien ganado por ese trabajo, mucho mejor, ¿no? Sobre todo en estos momentos. Bueno, quisiera agradecerles muchísimo a ustedes por estar ahí y bueno, y espero que les sea siempre de provecho lo que tratamos de mostrarles en este canal. Quería compartir con ustedes los agradecimientos, que esto corresponde. Bueno, eso también quería pedirles disculpas a veces por las demoras que estoy teniendo para contestar los comentarios, digamos, de forma escrita. Han sido semanas un poquito largas, un poquito complicadas y con mucho trabajo y estamos terminando muy cansados y muy tarde las jornadas, así que disculpen y bueno, voy a tratar de ponerme al día con respondiéndoles. Y aprovecho este medio, o sea, aprovecho este momento, este video para contestar algunos de los comentarios de ustedes. Esto corresponde al video del trabajo de la semana número 42, que eran los piñones con manguitos cónicos. Quería comenzar agradeciendo a aquellos que han dejado sus comentarios, que, por ejemplo, Emil Gabor, Luciano Loyac. Bueno, Luciano, por ejemplo, me pregunta sobre el tema de los manguitos, cómo influye el chavetero cuando son muy altos o muy anchos. Bueno, por eso en ese trabajo eran manguitos, eran piñones con manguitos que nos trajo el cliente. En nuestra opinión, tiene que ser repartida la altura del chavetero entre el cuerpo del manguito y el cuerpo del piñón. No puede ser más manguito, digamos, no puede alojar todo el cuerpo, el ancho o el espesor del manguito, no puede alojar todo lo que es la chaveta porque se pierde el sentido. Si uno va a colocar un manguito cónico o un manguito recto, que los hay también, y va a colocar una chaveta, tiene que repartir entre el piñón y el manguito el espesor libre de chaveta, ¿sí? Si no tiene sentido, no es así el funcionamiento, ya que la chaveta vincula al eje con el elemento conducido, como en este caso el piñón, y si uno agrega
un elemento intermedio como es el manguito tiene que compartir también con el piñón la transmisión del movimiento o el vínculo, digamos. La idea es siempre repartir, volviendo, digamos, recapitulando, lo que queda libre de la altura, lo que salva de la altura que está metido, o sea, la altura libre de la chaveta tiene que estar repartido entre lo que es el manguito y lo que es el piñón. En lo posible, por lo menos 2 milímetros tendría que estar 2 milímetros por lo menos tendría que tocar el chavetero, el piñón, por lo menos para que haya digamos, un medio o un vínculo entre ambos elementos. No es conveniente a veces usar un manguito demasiado ancho y que solamente albergue la chaveta solamente el manguito, no tiene sentido. Para eso directamente se pone el manguito. Luciano, espero que más o menos haya entendido la idea. Muchas gracias igual por tus palabras. Víctor Giorgente, Ronaldo Castaño, José Prieto, Coco, Carlos Roberto, Víctor SG, Michael Arniela, Francisco Guerrero, Antonio Gutiérrez Barba, Juan Flores, Ariel Gato, Andreo Quil Il, Ezequiel Gembi, Antonio Arias Vidal, Javier Mostazo, Aníbal Achondo, Germán Sorice. Germán, por ejemplo, me pregunta ¿en qué caso emplear punto fijo y giratorio? Bueno, el giratorio es en todo momento, aunque los puntos giratorios tienen límites de carga y de velocidad, depende de lo que vos quieras colocar en el punto, digamos, qué pieza, qué tamaño, qué peso tiene, porque eso es lo que te digamos, lo que te limita el uso o la durabilidad del punto giratorio. El punto fijo, si lo vas a ocupar, por ejemplo, para alinear la pieza entre puntas, sí, no hay ningún problema porque se pone de un lado el punto fijo y del otro lado un punto giratorio confiable, nuevo, para que te salga la pieza centrada. El punto fijo, la limitación si vas a colocarlo al lado de la contrapunta son las revoluciones. Son muchísimas menos revoluciones ya que se produce una fricción entre el metal del material y la parte templada del centro del punto, ¿no? Siempre se debe emplear un poquito de grasa para lubricar ese punto y más o menos más de 200 revoluciones no vas a poder hacerlo girar. Se emplea a veces el punto giratorio, el punto fijo, mejor dicho, en la parte de la contrapunta para reducir un poquito lo que son las vibraciones. Pero no es conveniente porque a medida que uno lo va usando se va adaptando la figura, digamos, se va adaptando el cono que uno ha hecho de centro en el material, se va agrandando porque obviamente va cediendo el material. Entonces, por eso se emplea el punto giratorio. Es mucho mejor emplear el punto giratorio. El punto fijo se coloca siempre del lado del lucillo si vas a emplearlo para alinear un material y eso te garantiza, digamos, la concentricidad. No te lo recomiendo, digamos, en estos tiempos que es a veces un poquito más, gastas un poquito más de dinero comprando un punto giratorio y de esa manera te aseguras, digamos, la durabilidad del trabajo. Mejor dicho, el proceso se realiza de forma más segura con un punto giratorio que con un punto fijo en la contrapunta. Te recomiendo sí que emplees un punto giratorio bueno, sobre todo de buena calidad, de marca, para que de esa forma te quedes tranquilo cuando vos puedas colocar el material en la contrapunta y no haya, digamos, no ceda el material ante la presión de la contrapunta. Pero nuevamente tenés que tener en cuenta que están limitadas tanto en revoluciones como en carga que uno coloque en la contrapunta, ¿sí? Bueno, Germán, eso más o menos, espero que más o menos haya entendido la idea. Y finalmente, Papeltec, Sociedad Anónima, Luis, gracias por estar ahí. Me pregunta sobre el limpiador y las herramientas de limadora. Bueno, con respecto al limpiador, voy a dejar un vínculo en la parte de los comentarios ahí del limpiador que empleamos en el taller. Como habíamos dicho, es
es un líquido que se produce, es una solución que emplea agua, un cierto porcentaje de ácido cítrico, y agua es el otro componente, y se puede emplear para limpiar todo lo que es la parte del torno de las máquinas de herramientas, desengrasar y desaceitar y quitar el aceite, y sobre todo no causa contaminación con el líquido refrigerante, ¿sí? Y después, con respecto a las herramientas de limadora, se pueden conseguir de segunda mano en alguna persona que se dedique a la venta de remates de talleres. A veces se han conseguido muchas, pero si no, por lo general son herramientas de acero rápido, acero al cobalto, digamos, de espesores variados, y después lo que tenés que hacerte es el porta herramienta acorde a lo que vos precisas hacer. No hay mucho, digamos, para explorar de eso. Lo que sí se puede hacer es, empleando el acero al cobalto, la barrita, se pueden hacer distintos tipos de configuraciones de afilado para el distintos procesos que uno quiera realizar, o digamos de emplear en la cepilladora. Pero no hay muchas herramientas hechas a esta altura. A esta altura ya no se consiguen más, se consiguen sí de segunda mano, y si no, tendrías que readaptar lo que son las herramientas, fijándote en cualquier catálogo antiguo, por ejemplo, el prontuario de máquinas y herramientas tiene ahí creo un par de formatos de herramientas para cepilladora, que quizás una vez acopiando esos modelos y trasladándolo a la limadora se pueden llegar a ocupar un poquito. Gracias, Luis, por estar ahí. Cualquier cosita, como te decía, te dejo el vínculo abajo del líquido limpiador. Con respecto a algunas de las consultas, acá me pregunta Matt Ticona Matt, ¿cuál es la presión necesaria para rodamientos? Bueno, yo quiero pensar que es para colocación de los rodamientos. Bueno, para colocar los rodamientos, acá tengo unos ejemplos. Este es un rodamiento para alta velocidad. Es un rodamiento que tiene una jaula de micarta, ¿sí? Es un rodamiento muy liviano que trabaja bien livianito. Tiene que ser la colocación sobre el eje, y en la parte de la cubeta exterior es bien livianita, o sea, es casi una centésima de más que tiene con respecto a la medida. Un detalle que tiene este rodamiento, por ejemplo, es este puntito. A ver si se ve. Ahí está. Ese puntito, esa señalización es para indicar, primero, que se debe colocar el eje sobre, digamos, este es el fondo del eje, y esta es la parte de la mayor concavidad del eje, o sea, la parte que puede tener error el eje cuando uno lo tornea, cuando uno lo rectifica. Esta es la parte que tiene que tener la mayor concavidad, o sea, el lomito más alto que tenga todo el perímetro de la parte torneada, del ajuste del rodamiento, tiene que ir alineado sobre este punto en lo posible, ¿sí? Bueno, con respecto a la colocación del rodamiento, si uno coloca, por ejemplo, el rodamiento sobre el eje, ¿sí? Uno tiene que golpear en puntos alternados empleando un tubo. Por lo general se coloca un tubo que abarque toda esta superficie del aro interior, y se va golpeando con golpes suaves, ¿sí? O empleando una prensa, pero con no mucha presión. Las medidas de estos rodamientos es medida con medida. En rodamientos más grandes, inclusive en rodamientos de abolillas, por ejemplo, que superan los 80 milímetros de diámetro, es conveniente calentar el rodamiento, ¿sí? Calentarlo parejo. Cualquier manual, acá tengo un manual, cualquier manual de rodamientos te dice a qué temperatura hay que calentar el rodamiento, si es en baño de aceite, si es al vacío. Es leer, digamos, lo que especifica el vendedor o el fabricante del rodamiento. Pero básicamente, si uno va a colocar sobre el eje, uno tiene que colocar los golpes repartidos en puntos opuestos, ¿sí? Si va a hacerlo a mano. Si va a hacerlo a mano, también se recomienda poner una camisa que abarque toda esta superficie, ¿sí? Y si es un rodamiento muy grande, se calienta suavemente el aro hasta que pueda deslizarlo casi sin ningún esfuerzo.
pero al ser medida con medida es una entrada muy suave, no es mucha fuerza lo que hay que hacer, es más bien la repartición de los golpes o de la fuerza o del esfuerzo que uno tiene que hacer en todo el aro, ¿sí? Ahora, si uno tiene que colocar, por ejemplo, tanto la parte del aro, ajustar, digamos, el aro externo como el aro interno, bueno, se procede de la misma forma, pero sin calentar el rodamiento, y lo que se hace es colocar una tapa que cubra tanto el aro interno como el aro externo, ¿sí? Se coloca, como puede ser también una grapodina, como si fuera una grapodina que apoye sobre estas dos caras, las dos caras del aro interno y la cara del aro externo, que apoye los dos puntos, digamos, que apoyes tanto sobre este aro como sobre este aro, sobre la cara que está visible, y ahí uno o va golpeando suavecito, ¿sí? O va aplicando presión mediante una prensa. Lo ideal siempre son golpes muy suaves, repartiéndolo suavecito. Sobre todo de esa forma uno tiene una verdadera magnitud del ajuste. A veces, como les decía, en este caso de rodamientos, la parte externa no tiene prácticamente, digamos, tiene que entrar suave, con la mano entra, ¿sí? Y la parte interna, el fabricante de este tipo de rodamientos especifica que podría tener hasta, creo que eran hasta media milésima de menos, cosa que entre bien suave también, suavecito, o sea, golpecito suavecito tiene que entrar, y se aplica en lugar de fijación una pequeña película de Loctite, ¿sí? Entonces de esa forma se obtiene, para este tipo de rodamientos de alta velocidad, por ejemplo, se debe permitir que no varíe, digamos, el juego interno que tenga el rodamiento. Todo depende del rodamiento, y para eso está el manual del fabricante. Tenés que fijarte en el manual del fabricante, que es lo recomendado. En este caso, como les decía, este es el ejemplo de un rodamiento muy delicado que tiene que entrar suavecito en la parte externa y suavecito en la parte interna, y para fijarlo en la parte interna sobre todo se aplica una gotita de Loctite. Acá se ve, a ver si se ve ahí está pegado con un poquito de Loctite. Para quitarlo se calienta un poco y se saca a golpecitos, ¿sí? Acá en la parte del fondo se ve también cómo estaba pegado. Esa es la forma de fijar, por ejemplo, este rodamiento, donde no es necesario golpearlo. Ahora, un rodamiento común y silvestre, sí, por ejemplo, los que son los del tipo oscilante, que son un poquito más complicados, bueno, como les decía, hay que cubrir tanto la parte interna como la parte externa con una pletina, puede ser un pequeño platito con un orificio, y uno lo va llevando golpecito a golpecito, suavecito. Si vos haces medida con medida, está perfecto el ajuste, ¿sí? Lo que no se tiene que perder es esto, el juego interno. Cuando vos lo colocás sobre el eje, tiene que tener aún el juego interno. Ese juego interno, a medida que va girando, trabajando, sometido a calor, sometido digamos, al funcionamiento propio, ese juego interno se va a ir perdiendo, como, digamos, por dilataciones, por el aceite mismo, el lubricante mismo que se entra a calentar, a elevar la temperatura de todo el conjunto. Bueno, se va perdiendo, pero no es que se pierde hasta quedarse rígido, sino que llega a un punto en que llega a valores estándar de trabajo. Eso es lo que no se tiene que perder. Es el pequeño juego interno. Cuando uno lo va colocando, tiene que ir controlando eso justamente, que uno lo va a ir colocando suavecito, a golpecito. No es necesario golpearlo, y tampoco nosotros no somos creyentes, por ejemplo, de usar la prensa para colocar un rodamiento, porque uno pierde la noción de la fuerza que uno va aplicando. Y en este tipo de rodamiento, por ejemplo, es un rodamiento, digamos, uno lo ve así, es común, pero las especificaciones del fabricante te dice que el ajuste y la colocación del rodamiento, esto es suave, tanto en la parte interna como en la parte externa. O sea que no son necesarios los golpes, sino que más bien es necesario ir al manual. Este es un manual SKF, por ejemplo. Se busca el código, se busca la especificación, y acá el fabricante te dice lo que necesitas hacer o cómo lo que tenés que hacer para la mejor y óptima colocación del rodamiento. Espero más o menos que se haya respondido. Es un tema, digamos, que es más de leer,
o de asesorarse con el fabricante más que te lo responda nosotros. Muchas gracias, Matt Ticona Matt. Osvaldo Almonte Fernández me pregunta cómo usar un reloj comparador. Un reloj comparador, bueno, acá estamos. Estoy acá en la parte de la oficina del taller donde hacemos unos planitos y dejé acá algunos ejemplos de lo que son los relojes comparadores que usamos en el taller. Los relojes comparadores. Tengo separado acá, en este punto tengo estos, en estos puntos tengo estos 3 y acá tengo estos 4. Estos 3 de acá son los que vengo usando hace muchos años. Este es el primer reloj comparador que tuvimos acá dentro del taller. Es un marca Mitutoyo, ¿sí? Ya lleva un tiempo bastante largo que lo tenemos adentro del taller. Es de punta endurecida, ¿sí? Es de un cromo, es una punta al cromo que tiene en la puntita encamisada sobre bronce. Es de los primeros, quizás viejísimo es. Cómo se usa, más que cómo usar, son las consideraciones que uno tiene que tener en cuenta en el uso. Estamos todos de acuerdo que el reloj comparador no se debe golpear, no se debe mojar, no se debe ensuciar. En lo posible usar siempre los comparadores en el torno, por ejemplo, cuando uno tiene que centrar, usar los comparadores siempre los del mayor rango posible. ¿Eso por qué? Porque a veces uno tiene que centrar piezas que son irregulares. Entonces, cuando más rango tenga, es menos impacto sobre el sistema que tenga, cuanto más rango es, cuanto más capacidad o cuanto más largo es el recorrido que tiene la punta de contacto, es menos, el impacto que recibe dentro el mecanismo cuando uno está centrando. O sea, uno no va a usar, por ejemplo, para el centrado, acá está el otro motivo, este es el reloj milesimal, un reloj comparador milesimal que les he mostrado en otras oportunidades. No va a usar, si bien uno parece que son, a simple vista, parece que son similares, pero no vas a usar, por ejemplo, para el centrado de una pieza, este tipo de reloj comparador con esta capacidad que es de 1/10 de recorrido, ¿sí? Para un centrado de una pieza en el torno. Esto es, más bien lo vas a ocupar para un control o para un sistema de comparación cuando estás en una medida o para asegurarte que está perfectamente ya centrado, ya pasando por este nivel de comparadores, ¿sí? Uno usa siempre los comparadores del rango largo para el centrado. Entonces el impacto o la fuerza que uno aplica sobre la punta, y eso se transmite al mecanismo dentro del reloj comparador, no es tan grande cuanto es más grande el recorrido que uno tiene, ¿no? Entonces eso a tener en cuenta cuando uno va a realizar algún centrado, ya sea en el torno, en la fresadora, al comprobar una superficie, ¿sí? Uno aproxima el centrado o aproxima todo lo que más pueda empleando un reloj comparador de rango largo. Estos dos de acá, bueno, como les decía, este es el primero que hemos usado. Disculpen, se me terminó la batería. Como les decía, es importante no dejar, el recorrido. Cuando uno está centrando la pieza, el recorrido de la aguja no tiene que llegar al límite y un poco más. O sea, uno tiene que estar 1 milímetro antes del recorrido, tiene que ya antes tener ya la pieza, centrada. Uno no puede usarlo para llegar hasta el límite del recorrido en el reloj comparador, porque uno exige el mecanismo interno por ningún motivo. No hay que exigir, en el recorrido. Si uno quiere medir un poco más, bueno, salta a otro sistema o a otro reloj comparador con un rango más largo. Por ejemplo, este es dijimos acá, de 1/10, este es de 10 milímetros, 10 milímetros, 10 milímetros, acá tenemos de 5 milímetros de recorrido, acá tenemos otro de 10 milímetros de recorrido, acá tenemos otro de 10 milímetros,
Y acá tenemos este de 50 milímetros de recorrido. O sea que tenemos distintos recorridos o distintos largos sí, digo bien, distintos largos de recorrido que tienen distintos comparadores. Siempre, otra consideración es nunca aplicar fuerza directamente sobre la punta de contacto cuando uno aproxima la pieza. En lo posible tiene que ser suave el contacto de la pieza, de la punta de contacto con la pieza tiene que ser suave, no tiene que ir golpeándola. A veces en el torno tengo la costumbre de cuando coloco digamos con el brazo de la base universal, lo que hago es siempre apoyar primero el dedo, ¿sí?, contra el material, y después aproximo el reloj comparador contra la superficie para que el dedo amortigüe, digamos, la llegada de la punta de contacto a la superficie del material. Eso es para que tampoco no golpee y ese movimiento se transmita dentro de los engranajes, que son muy delicados los engranajes. Entonces conviene siempre hacerlo de la forma más suave posible para que esto tenga una duración acorde a lo que uno compra, ¿no? Porque estos son herramientas que uno puede tenerlas toda la vida. Otro detalle, bueno, estos por ejemplo son los que uso, los que están de acá. Estos 4 de acá son los que empleo por lo general en los alesómetros. Estos son marca Wembley. Tenemos un Wembley, digamos, este es se nota hasta en el peso, que es un reloj comparador original. Este es un Wembley chino, se podría decir, ¿sí? Ya se nota inclusive en el peso, son el mismo recorrido, todos iguales, pero hay una pequeña diferencia, pero los dos son exactos, los he usado y los dos andan muy bien. Este es un Mitutoyo también, que lo uso también para los alesómetros, y este es un marca Insize también, que lo uso para los alesómetros. ¿Qué es lo que iba a comentarles con respecto a estos? Es el ajuste que uno le da en esta parte, en el cuello o en el cuerpo de fijación que tienen los relojes comparadores. Uno cuando los aprieta en el alesómetro tenés mucha superficie cubriendo esta porción de acá, entonces cuando uno los aprieta no tiene que ser mucho, ya que esto tiende también a deformarse y a veces esa presión afecta en la medición, ¿sí? Uno lo que tiene que asegurarse primero es que siempre cuando uno lo vuelve, digamos cuando uno realiza el movimiento a la acción de la aguja, del palpador, que la aguja siempre vuelva al mismo punto, ¿sí? Siempre vuelva a los mismos valores, ¿sí? Sin usarlo, sin hacerle fuerza ni nada, como si fuera que uno lo está empleando, siempre tiene que volver al mismo punto. Eso te habla de un reloj comparador de calidad, o que por lo menos lo estás cuidando, ¿no? Siempre tiene que volver al mismo valor. Bueno, para que eso, digamos, siempre suceda, es importante tener en cuenta no apretar demasiado, sobre todo en las bases magnéticas o en los alesómetros, que uno a veces tiende a apretarlos mucho. Bueno, para no apretar el buje que tiene en esta parte de acá, no fracturarlo, porque algunos son inclusive de cuerpo endurecido, uno a veces apretándolos mucho, bueno, ya va a hacer variar el sistema, digamos, la exactitud del reloj comparador. Bueno, eso es apenas, por lo general a veces tiene una llavecita, esa llavecita se emplea solamente con el dedo, uno apretando apenas con el dedo o haciéndole un poquito de fuerza es más que suficiente. Estos relojes comparador con apenas una presión de 100 gramos ya funcionan, o sea que no es necesario apretarlo acá con 3 kilos de torque, es apenas un toquecito que uno le da con la mano, cosa que no se salga, inclusive podés dejarlo mover inclusive con la mano. Cuando lo pones en el alesómetro puedes inclusive girarlo con la mano, es apenas un ajuste que uno le da en el cuello o en el cuerpo acá del reloj comparador. Esto que les decía, por ejemplo, es más evidente a veces cuando tenés los relojes comparadores de rango largo. Estos relojes de comparadores del rango largo es fácil, digamos, apretar demasiado estos puntos de acá
ya sean en la base, como le decían, la base magnética, o en los alesómetros, y ahí se producen las modificaciones digamos, en la exactitud del movimiento, porque uno lo aprieta un poquito y ya no se acciona con un movimiento suave. Y en el caso de los relojes comparadores como este en milesimal es más evidente todavía, porque el funcionamiento interno es mucho más sensible que estos otros. Bueno, y ¿qué otra cosita vendría a ser? Bueno, evitar que se mojen, evitar la mugre, el polvillo sobre todo para limpiarlos. Acá justamente estuve limpiando el que estaba usando en el torno, empleo un poquito de alcohol, sobre todo para la parte de acá del vástago o de la punta de contacto, ¿sí? Se le pone un poquito de alcohol y se limpia ahí. El papel que estoy usando es el papel de taller. Este no genera pelusa ni nada para el estilo, es el papel absorbente para taller, ¿sí? Ahí tiene los típicos, esos bajos relieve que tienen, que son para la limpieza de elementos en el taller. Esto absorben lo que es la humedad, absorben lo que son los aceites y dejan la superficie limpia, ¿sí? Y bueno, se limpia con alcohol en esta punta de acá. Por ahí lo que hago es ponerle muy poquitito de WD-40, pero para que se meta dentro del sistema, ¿sí? Y después le limpio digamos la parte del eje o del vástago de contacto. Este punto de acá tiene que estar limpio, no tiene que tener pelusa, no tiene que tener suciedades que se metan para adentro. Sobre todo en este tipo de reloj comparador. Este es el reloj comparador con la punta de contacto en la parte de atrás, es de apoyo, como le dicen. Bueno, en este caso, como tienen el rango más corto, a veces son más complicados de limpiar, pero son los que más fácil se ensucian también, porque como estos están digamos, uno los apoya sobre la superficie y a veces cuando uno los va paseando se van metiendo la basura adentro. Estos a veces, como uno los tiene más a la vista, uno va viendo que la basura uno va viendo la basura donde va quedando. En este caso estos están un poquito más escondidos, tienen el recorrido más corto, entonces esto hay que vigilarlos un poquito más y limpiarlos un poquito más a veces. En los de rango largo también lo mismo. Los de rango largo a veces se ensucian un poco más lo que es el vástago, ¿sí? Al ser más largo el recorrido hay que tenerlo más limpio. Estos son los de rango largo, que hay que tener un poquito más de cuidado. La punta de contacto también, limpiar siempre la punta de contacto, sobre todo cuando uno los va a emplear. Por ejemplo, estos 4 de los que empleo dentro de lo que son los alesómetros tienen que estar bien limpios, todo lo que es la punta de contacto, a comparación de estos, ¿sí? Esta puede estar un poquito más gastada, pero estos que son puntas de contacto que van metidos dentro del alesómetro, estos tienen que estar un poquito más limpios en lo que es la punta de contacto, para que no contamine o no llene de basura adentro del sistema de los alesómetros. Y bueno, no hay otras consideraciones muchas. O sea, el reloj comparador, para usarlo siempre se debe emplear lo más posible en perpendicular a la superficie, ¿sí? Y con aproximaciones suaves. No es necesario golpearlo para llegar al lugar, sino, como les decía, siempre si es en el torno, tocar primero la superficie de la pieza con el dedo y después aproximar el reloj comparador con el brazo de la base magnética. En el caso de los alesómetros, cuando uno los va a colocar dentro del cuerpo del alesómetro, es apenas 1 milímetro. Si uno quiere ahí, a ver, voy a traer el cuerpo del alesómetro y lo vemos. Este es el cuerpo del alesómetro, de 10 a 18. Bueno, para la colocación verificamos ahí que está limpio, ¿sí? Y bueno, lo que se hace es esto: se pone suavecito, ¿sí? Y cuando uno toca la punta de contacto, el sistema de comunicación acá adentro, el otro ejecito que toca, uno hace 1 milímetro de recorrido, que es más que suficiente, y después ajusta levemente acá el sistema de sujeción, ¿sí?
Y ahí ya está. Bien. Uno lo puede mover con la mano, no hay ningún problema. Y acá con la mínima presión ya se produce el movimiento del alesómetro. No es necesario apretarlo, no es necesario ni siquiera usar una llave ni nada por el estilo, sino que uno tiene que apretar suavecito. Ya con menos de 100 gramos ya funciona. Ahí, suavecito tiene que usarlo. Bueno, esas son algunas de las consideraciones que hay que tener con respecto a la limpieza, con respecto al mantenimiento. Me estaba olvidando. Dentro de las cajas de los relojes comparadores siempre una bolsita de sílica gel para evitar que se instale lo que es la humedad. Y quería mostrarles este otro reloj comparador que a veces lo hemos usado en el taller. Este es otro reloj comparador que lo hemos empleado en la parte de tornería también en nuestros comienzos. Este tiene 1 milímetro de recorrido y tiene doble carátula. Este lo usamos sobre todo para las hojas de sierra, para verificar el trabado o verificar el recalcado en las hojas de sierra, y también lo hemos empleado para el centrado en el torno cuando no teníamos este reloj comparador. O sea, este fue el primero que tuvimos en nuestro taller. Un lindo reloj comparador también que anda muy bien y inclusive con el tiempo sigue siendo fiel. Ahí está. Esto todo, acá tenemos de distintas calidades, tenemos chinos truchos, por decirlo de alguna forma, Insize, que es también un chino truchingui, tenemos Stronger, este es no es Stronger, este es de origen alemán, pero tenemos un par de Stronger allá en el cajón, distintas calidades, distintas marcas, pero todos andan, todos usándolos con cuidado, teniendo el tema de la limpieza presente, el tema del cuidado sobre todo en el manejo. No son juguetes, como verán, no son juguetes, sino que para mí son elementos imprescindibles y necesarios en el taller, que uno va haciéndose a medida que uno va precisando en distintos trabajos. Los va empleando, los va ocupando. Todos los relojes comparadores andan bien. No he tenido problemas, inclusive con estos que son este Wembley, por ejemplo, hasta en el aspecto te das cuenta que es un reloj comparador barato, pero todos sirven y todos tienen la misma exactitud. Y como les decía, este es, a pesar de ser un reloj comparador trucho, perfecto anda. ¿Por qué? Porque uno lo emplea con cuidado, lo emplea teniendo en cuenta las consideraciones que hemos hecho de limpieza, de un poquito de aceitado, y a pesar del tiempo, fíjense que siguen estando, está bien, con los defectos del tiempo acordes al uso, capaz la carátula un poquito opaca está en la interior, tendrá algunos rayones, pero sigue andando. Así que no es tanto, como te decía Osvaldo, el uso va acorde a los cuidados que vos tengas en el empleo, ¿sí? Son herramientas de mucha precisión. Yo estimo mucho lo que son estas herramientas, y siempre hay que tener cuidado y saber en qué aplicarlas y de qué manera, ¿sí? Todos los relojes comparadores traen esta hoja de datos, donde te dicen acá, por ejemplo, que son las precauciones de uso. Uno lo puede usar hasta 40 grados, por ejemplo, las condiciones de operación. Una de las cosas que dice acá, por ejemplo, esto corresponde a los Mitutoyo, usar en lugares con poco polvo, aceite o neblina de aceite, tanto como sea posible, y donde no esté expuesto a la luz directa del sol. Precauciones de uso, importante: no desplace bruscamente su usillo, no aplique fuerza perpendicular al usillo, o sea, no tenés que presionar el usillo o hacerle que golpee una pieza sobre este punto de forma perpendicular. Si el indicador sufre el golpe caída, inspeccione su exactitud en medición antes de usarlo, o saber la repetibilidad que tenga si uno le pega algún golpe, que puede llegar a pasar.
Verifique que las manecillas y el usillo se mueven suavemente en la posición a ser usado, o sea, este movimiento, que sean acorde. Si uno sube, la aguja tiene que ir en el mismo sentido y volver cuando uno suelta el usillo. Verifique que la punta de contacto y la tapa posterior no estén flojas. La punta de contacto, algunos de estos modelos, todos se pueden sacar la punta de contacto. Acá tenemos algunos ejemplos. Esto es un extensor de punta de contacto. Esta es punta de contacto también. Esta es otra puntita de contacto. Bueno, estas, cuando uno las quita y las vuelve a poner, que no estén flojas. Para sujetar el indicador, use el vástago o el saliente de montaje. Realice con cuidado la colocación del vástago, ya que es posible que el usillo no se vea correctamente si el torque de sujeción está demasiado fuerte. Es lo que veníamos diciendo hace un momentito. Algunos de estos tienen oreja. La oreja te permite sujetarlo, digamos, en la base del comparador o en el medio o con la fijación que tengamos, pero si nosotros lo usamos en el cuello o en el cuerpo del reloj comparador, no tenemos que apretar mucho porque si no se deforma y nos afecta en el funcionamiento del reloj comparador. Si se usa el indicador en donde exista una fluctuación de temperatura, ajuste frecuentemente el punto cero en el instrumento con el patrón. Algunos de estos, estos están más afectados por la temperatura que por el magnetismo. Esto se debe a que usan otro tipo de sistemas que no están afectados por el magnetismo. Pero el calor sí, el calor produce fluctuaciones, pero si uno lo emplea en un lugar donde no haya mucho calor, menos de 40 grados, no debería haber problema. Y después, el tema de la mantenimiento e inspección y reparación. Elimine las manchas del usillo usando un paño seco y uno humedecido con alcohol. No aplique aceite al usillo. Aceite no se debe aplicar, pero sí un poquito de WD-40. Yo lo que hago es aplicar de esta forma, lo pongo así inclinado y le doy un poquito de WD-40 para que se meta adentro, pero luego le limpio usando el paño que les mostré. Elimine manchas de cristal usando un paño seco humedecido con detergente neutro. Use únicamente detergentes neutros. El desempeño del indicador puede deteriorarse dependiendo de las condiciones de operación y ambientales. O sea, es el uso que uno le da, el cuidado que uno tenga es lo que te garantiza la durabilidad del instrumento. Así que, Osvaldo, básicamente hay que tener cuidado, hay que usarlo como tal, es un instrumento de medición, así que no es un juguete. Y esas son algunas de las cosas, algunos de los relojes comparadores que tenemos dentro del taller que siguen siendo operables. Y como les decía, hay de calidad mala, mediana y muy buena, y todos funcionan de la misma forma, ya que si uno los usa con cuidado y les da el amor y cariño que son necesarios para estos instrumentos, todos van a seguir andando igual. Bueno, amigos, esto ha sido todo la charla. Quizás no fue tan entretenida como en otras oportunidades, pero quise compartir con ustedes y responderle algunas de las preguntas. Eso fue todo y nos vemos dentro de la semana en algunas otras oportunidades. Chau, chau.